Gracias a Dios que nos sigue permitiendo esta grandiosa oportunidad de seguir alabando en espíritu y en verdad, y una vez más a nuestros visitantes que nos siguen acompañando. Señora Guadalupe, ¿verdad? En esta mañana, Morales parece, ¿verdad? Se le bendiga. Y a la señora Gómez también, que nos sigue visitando. Al parecer estuvo en la escuela, ¿verdad? Con la hermana Teniente, se conocen, amén. No es coincidencia que están aquí, ¿verdad? Está aquí y ojalá que nos siga visitando. Dios les bendiga. Y vamos a continuar, hermanos y amigos, también en esta mañana, aquellos que nos siguen sintonizando vía Facebook Live, que Dios les siga dando esa oportunidad de seguir sintonizándose de esta manera para escudriñar de la palabra de Dios. Y vamos a precisamente hacer eso, hermanos y amigos, con un tema intitulado Juntamente con Cristo, Together with Christ, basado en el libro de Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10, Ephesians chapter 2, verses 1 through 10. Efesios 2, del 1 al 10. Vamos a leer estos pasajes antes de proseguir. Dice así la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Vamos a ir a Dios en oración antes de proseguir con este tema. Oremos. Let's pray. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre, Señor. Gracias te damos una vez más en esta mañana por habernos permitido la vida, la salud y esta grandiosa oportunidad de poder estar aquí reunidos como iglesia tuya para llevar a cabo esta alabanza espiritual, esperando que sea totalmente de tu agrado, Señor. En esta mañana también estamos agradecidos por lo bueno que has sido con cada uno de nosotros, Señor, y que sigues proveyendo los medios para que tu palabra se siga predicando aquí en Laredo, Señor, y pedimos que seas con los visitantes que nos están acompañando hoy en esta mañana, Señor, que sigas prestándoles esa oportunidad de seguir escuchando de tu mensaje de salvación. Pedimos también, Señor, en esta mañana que sigas estando con nuestros hermanos más débiles, en especial nuestra hermana Sánchez, que la sigas recuperando, Señor, hoy en su día también, que tú le has dejado vivir un año más de vida, Señor. Te la encomendamos para que también la sigas protegiendo y cuidando y restableciendo y por muchos más años, Señor, aquí en ti, Señor. Pedimos también por nuestra hermana Victoria, hermana Emilia, hermana Elizabeth Alanís, hermano Rogelio también, Señor, y en fin, todos aquellos que siguen enfermos, que tú seas con ellos y les restablezcas, los hermanos Rodríguez, las niñas Soto también, Señor, las hermanitas, que las sigas restableciendo, y en fin, todos aquellos que están débiles en la carne físicamente, pero más que todo, Señor, en lo espiritual, que nos sigas dando de esa fuerza espiritual para seguir peleando la buena batalla de la fe. Danos, Señor, seguridad en ti y no nos dejes de tu mano. Haznos mejores ejemplos para nuestros hijos a seguir y que podamos seguirles instruyendo en este buen camino de la verdad.
Sé con nuestros líderes, nuestros gobernantes y en especial nuestro presidente, para que haga decisiones sabias que sean de acuerdo a tu voluntad y no de acuerdo a opiniones humanas. No nos dejes de tu mano una vez más y perdona nuestras ofensas. Te lo imploramos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén. Juntamente con Cristo, nos decía el apóstol Pablo en lo que leímos, y según Pablo, hermanos, nuestra vida cristiana consiste en una relación íntima, sumamente personal, entre el creyente y Cristo. Para él, la calidad de la vida cristiana, hermanos, se mide en proporción a la unión que existe entre nosotros como creyentes y Cristo. Y antes que Pablo, hermanos, el Señor habló sobre esta realidad cuando utilizó esa alegoría. ¿Se acuerdan ustedes ahí en Juan 15, del 1 al 16, en el book of John, chapter 15, 1 through 16? No lo vamos a leer, hermanos, pero cuando nos habla de la vid y los pámpanos en esta parábola y en este pasaje, hermanos, Cristo utilizó 10 veces la palabra permanecer. Fíjense, si ustedes lo leen, no lo vamos a leer ahorita, Juan 15, del 1 al 16, pero 10 veces se usa la palabra permanecer, Cristo usándola, indicando que ese discipulado cristiano, hermanos, nuestro discipulado, depende de esta unión que uno tiene con Cristo, permaneciendo con Él, juntamente con Él, así como la vida de esos pámpanos depende de su unión con la vid. Dentro de las varias maneras en que el apóstol, hermanos, describe esta unión que existe entre el creyente y Cristo, está el uso de una serie de verbos en el idioma griego que llevan el prefijo sun, S-U-N, o también su, S-U. Comienzan con ese prefijo, que en español se traduce con, ¿verdad? So, su o sun, con. O juntamente con. Estos verbos claramente nos dan a entender que fuera de una unión íntima con Cristo, pues no puede haber entonces la vida cristiana. Y vamos a considerar algunos de estos versículos, de estos verbos que el apóstol Pablo menciona aquí en Efesios 2, que leíamos del 1 al 10. El primero de ellos que vamos a ver, hermanos, es cuando Pablo dice el estar crucificado juntamente con Cristo. El primero que vamos a encontrar ahí, que vamos a hablar, en el griego es sustauró, con doble O al último, sustauró. Y este mismo verbo, hermanos, también se halla ahí en Gálatas 2:20. En Galatians 2:20 leemos ahí lo que dice el apóstol Pablo usando este verbo de sustauró. Gálatas 2:20, Galatians 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, sustauró. Y ya no vivo yo, dice, mas vive Cristo en mí. Cristo lo usa, este verbo de sustauró. Y el texto griego dice, hermanos, literalmente, si se traduce literalmente, con Cristo he sido juntamente crucificado, o sea, el tiempo perfecto. Una acción que continúa, en otras palabras. Fui crucificado, pero sigo crucificado, ¿me entienden? Es lo que Pablo está diciendo. Recuerdo esa crucifixión de mi Señor Jesucristo y con Él estoy crucificado y sigo siendo crucificado, en otras palabras. Juntamente con Él. Sugiere dos ideas, hermanos, siendo que esta acción que tomó lugar en el pasado, la vemos aquí escrita. La primera cosa, hermanos, que sugiere es que la crucifixión espiritual del apóstol fue simultánea a la de Cristo. Esto es, que el apóstol se identificaba tanto con la muerte de Cristo su Señor, que se consideraba haber muerto junto con Él en la cruz. O sea, lo llevaba a pensar en ese sufrimiento de Cristo en la cruz. Y cuando dice Él, juntamente con Cristo estoy crucificado, es lo que está diciendo.
como si él mismo hubiese sido crucificado con Cristo. Lo sentía así, de esa manera, y lo veía de esa manera. Y la otra, hermanos, o idea que menciona este versículo también, es que en el momento de su conversión de Pablo, cuando él se convierte, cuando él es bautizado, añadido al cuerpo de Cristo, hermanos y amigos, él experimentó una ruptura violenta con el pasado, una muerte radical que él la consideró como una crucifixión. Lo veía como que, I am dead to the past. I am crucified. Estoy crucificado. Algo radical. Esto, hermanos, nos lleva a esa intimidad que el apóstol Pablo sentía con Cristo. Esa palabrita, ¿verdad? De sus o su, juntamente con, unido con Cristo en su crucifixión. Por otro lado, también el apóstol da a entender, hermanos y amigos, que la vida cristiana no empieza con un nacimiento, si nos ponemos a pensar, sino con una muerte primeramente en las aguas del bautismo. The Christian life starts in the waters of baptism, a death. Una muerte en las aguas del bautismo, y nadie puede experimentar los demás beneficios de nuestra relación con Cristo si no empezamos identificándonos con Él en esa humillación de su muerte, porque fue una muerte humillante. Ya lo hemos dicho, ya lo hemos explicado. Torturado, Cristo Jesús, abofeteado, martirizado, molido, dice Isaías, y humillado hasta lo sumo. Si Cristo logró la redención de la humanidad muriendo en la cruz, el creyente también logra su redención muriendo al mundo, al pecado y al yo. We have to die to the I. Ya no es yo lo que yo quiero, lo que yo deseo, es lo que tengo que hacer por mi Cristo que murió por mí en la cruz, que fue humillado en la cruz. Pablo también sabía de esa humillación y se sentía de esta manera. La experiencia de la crucifixión al mundo también, hermanos, juntamente con Cristo, como parte de su vida cristiana, el apóstol la refiere en otros pasajes de esta manera. Vamos a ver cómo la refiere el apóstol Pablo. How does he refer this crucifixion to the world? En Romanos 6:6, fíjense lo que dice, Romans 6:6, Romanos 6:6. ¿Qué dice Pablo? Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, dice, fue crucificado juntamente con él. Otra vez, sus tauros, para que el cuerpo del pecado, dice, sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Queda aniquilado ese cuerpo del pecado cuando usted, amigo, amiga, es bautizado o bautizada en las aguas del bautismo. Ese hombre viejo queda crucificado, queda destruido. Dice el apóstol Pablo, destruido. No dice, bueno, pues nada más y, ¿verdad? Pues elimínalo, pero no lo destruyas todo. Es muy diferente cuando dice uno, esto quedó destruido totalmente, ¿right? Como vemos en las noticias, cuando esas bombas que está aventando Rusia a los pobres ahí todavía, hermanos de Ucrania, quedan destruidos los edificios, puras piedras, tan grandísimos. Antes ponen las fotos de antes y después. ¡Qué destrucción! Eso es destrucción. No quedó, hermanos, nada, hasta el piso, puro polvo, ¿verdad? Así también el cuerpo del pecado queda destruido en las aguas del bautismo. Dios lo hace posible. Ya no se acuerda más de lo que eras antes, haya sido el más vil pecador. Dios no se acuerda, lo destruye. Esa es la gran bendición. Y también Pablo dice en Gálatas 6:14, Galatians 6:14, fíjense lo que dice acerca de esto. Gálatas 6:14, Galatians 6:14, dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo, dice, me es crucificado a mí y yo al mundo. Por eso Pablo no se gloriaba de lo que era antes, y tenía, hermanos, grandes títulos. Fariseo de fariseo, instruido a los pies de Gamaliel, ¿se acuerdan? Una instrucción, hermanos, impecable, de acuerdo al fariseísmo. No,
era uno de los meros, hermanos. Celoso de hueso colorado, podemos decir, pero estaba errado, ¿verdad? Completamente errado Saulo de Tarso, persiguiendo al cuerpo de Cristo, a los santos de Dios, arrastrándolo. Dice que se metía a las casas y los arrastraba, hombres y mujeres, y los llevaba a ser ejecutados. Y por eso Pablo dice: ¿cómo me voy a gloriar en esto? ¿En algún logro mío? Sino en la cruz, dice, de nuestro Señor Jesucristo, porque el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ese mundo ya no me interesa. Al contrario, quiero hacerles ver a ese mundo que no conoce a Dios quién es Dios, quién es el que da esa misericordia, esa gracia de vida eterna. Quiero hacerles ver. Y Pablo entendía, hermanos, esto. No dejemos también nosotros que el viejo hombre, hermanos, se baje de la cruz otra vez, ¿verdad? Ya quedó destruido. Ya somos partícipes de los padecimientos de Cristo en las aguas del bautismo. Ahí morimos espiritualmente. Dice Romanos 6:7, right? Romans 6:7. Romanos 6:7, porque el que ¿qué? Porque el que ha muerto ha sido justificado, o la que ha muerto ha sido justificada. He who has died has been justified. Y está hablando de la muerte espiritual en las aguas del bautismo. No está hablando de que te sepultaron físicamente. Espiritualmente bajas a las aguas del bautismo y sales. Y Pablo entendía esto acerca de la cruz de Cristo. A veces leemos en los periódicos, hermanos, qué falsedad de los que representan la pasión de Cristo, o en las noticias o en el internet. Ya se va acercando ese tiempo, ¿verdad? Que algunos hacen el reenactment, ¿verdad? La representación, y se crucifican. Los más populares son allá en las Filipinas, que lo hacen. Y los crucifican según, y sangra la persona y quieren representar a Cristo. Nadie, hermanos, puede representar a Cristo, porque Él no tuvo pecado. Aunque tú y yo nos crucifiquen, estamos cargados de pecados. ¿Cómo vamos a representar a Cristo? Pero bueno, Pablo también entendía, hermanos, que el ser sepultado juntamente con Cristo, también, hermanos, es otra de estos verbos, ¿verdad? El ser sepultado juntamente con Cristo. Número 2, verbo número 2. En el griego es suntaptomai. Suntaptomai. S-U-N-T-H-A-P-T-O-M-A-I. Suntaptomai, con la TH. Y este verbo, hermanos, de suntaptomai, nos habla en Romanos 6:4. En Romanos 6:4, fíjense lo que dice, Romans 6:4, Romanos 6:4 más adelantito, y dice: ¿porque qué? Porque somos sepultados juntamente ¿con quién? Con Cristo, ¿verdad? Juntamente con Él, dice, ¿para qué? Para muerte por el bautismo. Ven ustedes allá, se énfasis por el bautismo en medio ahí. Tiene uno que pasar por el agua y el Espíritu, ser bautizados en el agua y en el Espíritu, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros, dice, andemos en vida nueva. Y en el griego, hermanos, literalmente de suntaptomai, dice porque fuimos. Lo tiene el pasado, lo vi la Biblia literal del griego, y lo habla en el pasado, in the past. Y dice porque fuimos. La versión de la Reina Valera dice porque somos, ¿verdad? Que nos lleva a lo mismo. Es un acto que ya ocurrió juntamente con Cristo. ¿Ven ustedes? Nos lleva también a la muerte de Cristo. Y esto es lo que Pablo está enfatizando cuando lo habla en el griego. Es lo que nos está diciendo. Y claro, los que ahora somos en el presente bautizados con Cristo, participamos de su muerte. Pero nos lleva al acto de la misma sepultura de Cristo, porque está en el pasado, en el griego, fíjense. O sea, Pablo se remontaba también en su muerte, la cruz de Cristo, y luego en la sepultura de Cristo también. Allí estaba Pablo en el pasado, fíjense. Palabritas, ¿verdad? Que a veces nos da a entender mucho.
Lo que Dios nos da a entender también que eres sí sepultado en ese momento, pero también te lleva al pasado en la sepultura de Cristo. Y cómo Dios nos hace ver cosas, ¿verdad?, cuando escudriñamos su santa palabra. En 1 Corintios también 15, 3 y 4, 1 Corinthians 15, 3 and 4, también el apóstol menciona que Cristo dice que murió y fue sepultado. Habla del gran misterio de la piedad. Cristo murió y fue sepultado. Su sepultura, hermanos y amigos, fue un sello y una confirmación de su muerte. Porque algunos empezaron a decir, no, los discípulos lo bajaron de la cruz y ni siquiera murió, ¿verdad? Puras mentiras. Hasta en aquellos tiempos, hermanos, empezaron las mentiras, ¿verdad? Ya desde muchos años, y la gente sigue hablando de cosas que ni conocen, ¿verdad? Pero este fue el sello y la confirmación de su muerte, su sepultura. De la misma manera, nosotros como creyentes, el creyente da evidencia de su definitiva muerte al mundo por medio de su bautismo. Es lo que estamos también profesando cuando queremos ser bautizados. Damos fe, hermanos, de la muerte de Cristo, de su sepultura. Nuestro bautismo ilustra a nuestra identificación con Cristo otra vez, juntamente con Él. ¿En dónde? En su sepultura. Es el paso más serio de nuestra vida espiritualmente hablando. El paso más serio. Cuando tú decides ser bautizado, bautizada para el perdón de tus pecados, muy serio, porque estás siendo remontado hasta la sepultura de Cristo también, juntamente con Cristo. Colosenses también 2:12, nos habla el apóstol Pablo ahí en Colossians 2:12, y nos dice estas palabras, Colosenses 2:12, sepultado, dice, con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también que resucitados con Él. No quedamos ahí en la sepultura, salimos del bautismo, ¿se acuerdan? Todos los que hemos sido bautizados, salimos. No nos ahogamos ahí, ¿verdad? Nos salimos. Nos fuimos sepultados por unos segundos y luego salimos juntamente con Él. Dice, resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Otra vez esta palabra, ¿verdad? Subtaptomai. Sepultados. Colosenses lo habla. Subtaptomai. Así como la muerte de Cristo fue evidencia de su sepultura, nosotros también de la misma manera, la muerte del cristiano al pecado, hermanos, con Él en el bautismo, nos confirma, se confirma. No hay otra manera de poder ser parte de su muerte, no existe otra manera. No puede decir, yo te remonto a la muerte de Cristo y te toco la cabeza y para que tú seas llevado y participes de la muerte de Cristo por yo imponerte las manos. No existe. Solamente en el bautismo. Pero otro verbo, hermanos, número 3, vamos a ver. Otro verbo hablando de resucitar juntamente con Él. Resucitar juntamente con Él. To resurrect with Him. El griego, la palabra, el verbo, hermanos, es sunegeiro o sunegeiro con G. Sunegeiro, así como se oye, con G. Sunegeiro. Resucitar juntamente otra vez con Él. Empieza con SU, ¿verdad? SU, juntamente. Sunegeiro. Sepultados con Él, dice Colosenses 2:12 también, hermanos, lo que leíamos. Colosenses 2:12 dice ahí el apóstol Pablo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Ahora enfatizando la resurrección. Resurrection. Sunegeiro, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Aún estando también, dice Efesios 2, 5 y 6, Ephesians 2, 5 and 6, el apóstol Pablo también nos habla y se usa este verbo otra vez, Efesios 2, 5 y 6, y dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, dice, juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó otra vez. Se menciona esta palabra, sunegeiro.
juntamente con Él nos resucitó, nos da vida. Es lo que Dios hace en el bautismo, estando tú bien muerto en los pecados. Viene Dios y te da vida en las aguas del bautismo juntamente con Cristo, y también juntamente con Él te resucita, te levanta. El hermano que te está bautizando, claro, te ayuda a salir de las aguas, pero Cristo es el que te está resucitando espiritualmente, no Jorge Chávez o alguien más que te haya bautizado. Cristo es el que te ayudó a ser resucitado. ¿A qué? A vida nueva, to a new life. El viejo hombre y la vieja mujer queda atrás y queda destruido, lo leíamos. Pablo habla de recibir la vida y también habla de resucitar, te revive, está bien muerto, como aquellos que resucitan, ¿verdad? Están por unos segundos o minutos, a veces le están dando el CPR, la resucitación pulmonar, y de repente otra vez vuelve el corazón a palpitar, ¿verdad? Ay, se salvó esta persona. Así es lo espiritual. Cristo te da ese CPR y te da otra vez la vida. Estabas muerto en tus pecados y Cristo te resucita espiritualmente hablando. No es una mera redundancia, hermanos, de recibir vida y resucitar, sino es para enfatizar la misma idea, hermanos. Lo que Pablo está diciendo es que en Cristo el creyente recibe vida, pero no es una vida que se queda escondida, es una vida que aflora, que se manifiesta. Estamos viendo ya los retoñitos de los árboles, ¿verdad? Como que ya empezaron a salir. En el limoncito que tengo ya se le ven retoños, ¿verdad? Y en todos los demás árboles como que ya va empezando la primavera. Quizás ya no vaya a haber heladas, hermanos, es lo que probablemente significa, ¿verdad? Pero así es en nuestra vida espiritual. Vienen esos retoños, viene ese fruto después, ¿verdad? Porque Cristo nos hace que demos frutos en lo espiritual, pero tienes que hacer tu parte. Tenemos que hacer nuestra parte, permanecer en Cristo Jesús, ¿verdad? Así como nos acordamos de Lázaro. Él recibió nueva vida, hermanos, de parte del Señor, y él sí estaba muertísimo, podemos decirlo, porque 4 días, 4 days en la tumba. Ya hería su cuerpo cuando le manda a Cristo que abra la tumba, dice que el cuerpo hería. Ya nos imaginamos el olor, hermanos, un muerto de 4 días, imagínense. Quitan la piedra y dice Juan 11:44. John 11:44, el apóstol Juan, fíjense lo que dice. Dice, cuando Cristo le dice después, el 43:43, habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. 44:44, y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, just like a mummy, a mummy. Y dice, así era como los preparaban, ¿verdad? Para sepultarlos. Dice, de las manos atadas, dice, y los pies con vendas, y el rostro también envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, ¿qué? Desatarle y dejarle ir. Desatarle y dejarle ir. Y, ¿verdad? Cuando Cristo les dice primero en el 39, quitad la piedra, dice Jesús. Marta, la hermana del que había muerto, verse 39, le dice, Señor, llegue ya, porque es de 4 días. Cristo, no la quites. Y Cristo le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y viene esta grande, hermanos, este gran milagro. Y así, hermanos, era necesario que Lázaro, por causa de su nueva vida, saliese del sepulcro. Así también con el cristiano, Dios le da nueva vida en Cristo, pero no puede quedarse entre los muertos espirituales. No podemos quedarnos, hermanos, y seguir viviendo de la misma manera. Ya resucitamos, así como Lázaro. También Lázaro no se quedó, hermanos, con las manos cruzadas después de resucitado. Ay, gracias Cristo por resucitarme. Yo sabía que tú eras mi mejor amigo, ¿verdad? Fíjense lo que hizo Lázaro en Juan 12:9-11. John 12:9-11. What did Lazarus do after he was resurrected? Dice Juan 12:9-11. Dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, dice, no solamente por causa de Jesús, sino también, ¿qué? ¿Para qué? Para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos.
Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Fíjense. Después de resucitado, los sacerdotes, fariseos, hipócritas lo querían matar. Fíjense. Dar muerte, desaparecerlo del mapa. ¿Por qué? El 11 dice la razón. Verse 11 tells you the reason. Porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. ¿Ven ustedes? Que tuviéramos ese deseo también nosotros, como Lázaro, de seguir predicando, de hacerles conocer a todo el que tengamos contacto con él o ella, de hacerles ver quién es Cristo, que nos dio vida nueva, así como Lázaro. O sea, no se quedó con las manos cruzadas. Muchos de ellos, de los judíos, se apartaban y creían en Jesús, predicaba él a Cristo. Es nuestro deber también, hermanos, y nosotros también, es nuestro deber como resucitados en Cristo. Dice Colosenses también 3, hermanos. Colosenses 3, 1 y 2. Colossians 3, 1 and 2 dice: si puedes haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está ¿quién? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Creen ustedes que Lázaro se entretuvo con las cosas de esta tierra después de haber sido resucitado? Él ya había pasado por la muerte y Dios le da vida, Cristo le da vida. Iba a aprovechar la vida que Dios le quisiera dar después de la manera más mejor para servir a su Cristo que le había resucitado. Así también nosotros no estuvimos muertos físicamente, pero muertos espiritualmente sí, bien muertos. Y Dios nos da vida. Y es por eso que queremos seguir buscando ¿qué? Las cosas de arriba, no las cosas de este mundo. Nos sentimos hasta raros nada más de pensar solamente en lo material, ¿no? Pónganse ustedes a hacer un experimento, un día, de cualquier día entre la semana. Piensen ustedes nada más en lo carnal, en lo material, en lo físico, a ver cómo se van a sentir. Si realmente tienen el Espíritu de Dios, no van a durar ni siquiera una hora, o quizás ni siquiera media hora. Porque no somos carnales en ese aspecto, hemos sido renacidos, tenemos un nuevo espíritu, o ya tenemos la mente de Cristo. Pero Satanás nos quiere jalar y quiere que estemos pensando nada más en lo físico, en lo material, en lo carnal, en lo de este mundo. Y Pablo dice: no, pongamos la mira en las cosas de arriba, no en las de esta tierra. Nadie puede aspirar, hermanos, a las cosas de arriba a menos que resucite espiritualmente con Cristo. Tienes que nacer de nuevo en las aguas del bautismo. Toda persona que haya tenido esta experiencia, este nuevo nacimiento, la experiencia de resurrección espiritual, nunca podrá conformarse mirando nada más las cosas de abajo. Y es más, si lo hacemos, nuestro espíritu hasta puede morir. So, mejor no le traten, hermanos, ¿verdad? Porque tu espíritu y mi espíritu pueden morir. No nos sentimos, hermanos, bien cuando a veces tenemos que ir a trabajar. Los que trabajamos, ¿verdad? O trabajan en domingos, no se siente uno bien, no se siente uno bien trabajar en el domingo. ¿Por qué? Porque sabemos que es el día del Señor. A veces nos toca, ¿no? Pero no nos sentimos bien. O si te sientes ya bien, hermano, pues a lo mejor ya el espíritu está, ¿verdad? Pero yo creo que nadie se siente bien que trabaje el domingo, ¿verdad? Porque es el día del Señor. Y le debemos esa alabanza y anhelamos estar cantando y gozándonos con el cuerpo de Cristo. Porque ya hemos resucitado con Cristo. Pero vamos a ver otro verbo, el número 4. Verbo número 4 es sentarse con Cristo. Vayamos otra vez allá a Efesios 2, ¿verdad? El sentarnos con Cristo. El griego es subkatizo. Subkatizo con K y con TH. Subkatizo. THIZO. Subkatizo. Y dice el apóstol Pablo en Efesios 2:6, lo que leíamos, Ephesians 2:6, y juntamente con él dice: nos resucitó, a sí mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Otra vez empieza con SU, ¿verdad? Juntamente con él. Subkatizo.
La idea de este texto, hermanos, es la siguiente: así como el Padre colocó a Jesús a su diestra, como hacían los reyes en la antigüedad, allá en el cielo, de la misma manera ubica al creyente en una posición superior en virtud de nuestra conversión, nos eleva espiritualmente. Hay dos cosas muy importantes en este versículo: sentarse con Cristo, la primera. En la Biblia la acción de sentarse representa un descanso y seguridad también, ¿verdad? Cuando estamos bien cansados, ya quiero sentarme, ya no boto los pies, ya uno se sienta, descansa. Y también hay seguridad. Cuando nos sentamos, ya sea que vayamos viajando también, ya sea en un avión, pues se tiene que estar sentado y amarrar el cinturón, o en el carro también nos ponemos el cinturón de seguridad. El cristiano también encuentra descanso en Dios y se siente en una posición de privilegio. ¿En dónde? En los lugares celestiales. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Estamos sentados allá en el cielo? ¿Qué, hermano, verdad? A veces pregunta la gente. No nada más se entiende, hermanos, un sitio de honor celestial, pero también podemos ponerlo y decir un ambiente, una atmósfera donde no hay esta contaminación espiritual. Nos lleva Dios a otro plano, el plano espiritual, aunque estamos en este mundo, ya nos da los ojos del Espíritu. En esa manera también estamos sentados en esos lugares celestiales. Ya vemos las cosas muy diferente, el cuerpo de Cristo. Habla con el hermano Rick, ¿verdad? Aquí está tu familia, Rick, en lo espiritual, ¿verdad? Y todos que hemos sido bautizados entramos a esta nueva familia espiritual. Otro nivel, ya no es nada más de sangre, sino mucho mayor. Un nivel espiritual. Dios nos levanta, hermanos, de esa mugre, de esa vulgaridad, de lo fétido, de lo corrompido, y nos alza a una atmósfera de limpieza espiritual, donde cuando ponemos la mira en las cosas celestiales entendemos la justicia de Dios y vamos a hablar verdad, y entendemos que en este plano espiritual ya no existe la mentira, mucho menos entre hermanos en Cristo. Lo más triste, cuando nos mentimos los unos a los otros y creemos que a Dios, hermanos, lo vamos a engañar. No existe la mentira en el cristiano. Cuando somos también nosotros nos sentamos con Cristo, ya no existe. Ojalá que veamos esto, hermanos, que debemos de buscar estas cosas mejores, cosas más nobles y cosas eternas, cosas sagradas. Pero vayamos a ver el último verbo, hermanos, el número 5. Verbo número 5 es el ser heredero, juntamente con Cristo. To be an heir, together with Christ. En el griego es subkleronomo, ¿verdad? Con la GK, subkleronomo, así como se oye, subkleronomo. Este verbo, hermanos, es el ser heredero juntamente con Cristo. Allá en Romanos 8:17, Romans 6:17, dice la palabra de Dios estas palabras. Romanos 8:17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahí está el subkleronomo, coherederos con Cristo. Una idea muy parecida, hermanos, se encuentra ahí en Gálatas 4:7. Ven ustedes en Gálatas 4:7, Galatians 4:7, donde nos habla el apóstol Pablo y nos dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también, ¿qué? Heredero de Dios por medio de Cristo. Ahí está, heredero de Dios por medio de Cristo. Es importante notar aquí, hermanos, que Pablo, el don del Espíritu Santo del que habla aquí, que Dios da al creyente, este es un anticipo o las arras de la herencia. Es un anticipo que Dios te da cuando te da ese don del Espíritu Santo y eres bautizado para el perdón de tus pecados. Te da las arras de la herencia. Dice Efesios 1, 13 y 14, Ephesians 1, 13 and 14, Efesios 1, 13 y 14 dice: y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. Having believed in Him, right? You were sealed with the Holy Spirit of the promise.
Dice que es las arras de nuestra herencia. Es un anticipo, en otras palabras. Las arras de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión, adquirida. Es como Dios te va a reconocer, amigo, amiga, por medio de este Santo Espíritu. Es el sello que Dios nos da, como dice 2 Corintios 1:22, 2 Corinthians 1:22, 2 Corintios 1:22, dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Un sello, así como le ponen a los papeles notarizados, ¿right? Sello del Estado de Texas, ahora sí es válido este documento. Sin el sello no sirve para nada. Fui yo con mi hija Fibra, ya gracias le encontré un trabajo y le piden el background check y tienes que ir a la oficina del sheriff, el alguacil y que salga esa forma. No hemos encontrado ningún récord criminal de Fairbanks, right? De buenas y luego viene el sello de Webb County y le ponen el sello ahí. Si lleva a Phoebe ese papel sin el sello, no sirve para nada. Así también en lo espiritual, Dios nos reconoce. Dios nos reconoce y te pone este sello. Este es el Espíritu Santo. Reconozco a este hijo, hija mía, y fue fiel hasta la muerte. Amén. Ven a gozar de la eternidad con el Padre. Es lo que Dios quiere. Y Pablo dice, quiero ser ese heredero también. ¿Juntamente con quién? Con Cristo, y nos da ese sello para que Dios nos reconozca. 2 Corintios 5:5 también dice esto, ¿verdad? 2 Corinthians 5:5. 2 Corintios 5:5 dice, más el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado otra vez ¿qué? Las arras del Espíritu. Dios nos hace el Todopoderoso, creador de cada uno de nosotros, y luego nos da las arras otra vez del Espíritu Santo. En 1 Corintios 2, también 9 al 12, 1 Corinthians 2, 9 through 12, vamos a leerlo también, hermanos, juntamente. Dice 1 Corintios 2, 9 al 12, dice, antes bien, como está escrito, 1 Corinthians 2, 9 through 12, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu que todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció, dice, las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Gran diferencia, ¿verdad? Dice, sino el Espíritu que proviene ¿de quién? De Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Tú cuando eres bautizado, amigo, amiga, recibes este Espíritu de Dios y llegas a conocerle, ¿right? Proviene, dice, de Dios, no el Espíritu del mundo, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué nos ha concedido Dios, hermanos? Pues estar en aquellos lugares celestiales, en morar eternamente en esa morada que Él ya ha preparado, como dice Juan 14 del 1 al 6. Moradas, lugares preparados por Dios, por Cristo. Para eso fue Cristo, dice, a preparar morada, para que donde yo esté, dice, también vosotros estéis. ¿No quieres tú, amigo o amiga, estar en estas moradas eternas también? ¿No quieres también tú participar de todos estos verbos de los cuales ya hemos hablado? Estar juntamente con Cristo crucificado, estar sepultado juntamente con Cristo, ser resucitado juntamente con Cristo, sentarte con Cristo también, y finalmente ser heredero juntamente con Cristo, heredero de la vida eterna. ¿No quieres tú, amigo, amiga, participar de esto? Te invitamos hoy en esta mañana, aunque va a haber sufrimientos también, dice el apóstol Pablo en Romanos 8:17, right? Romans 8:17, que Él estaba dispuesto a sufrir juntamente con Cristo. He was ready to suffer along with Christ, or together with Christ. Si tu amigo, amiga, también estás dispuesto a hacerlo hoy, te
invitamos para que vengas a ser bautizado o bautizada en las aguas del bautismo, si así lo quieres hoy. ¿Quién te impide o qué te impide que tú seas bautizado si estás aquí en este recinto? Si también nos estás escuchando allá en tu hogar y tienes ya este deseo también de empezar una vida nueva en Cristo y poder participar, ser copartícipe de todas estas bendiciones con Cristo, ¿por qué no vienes también y nos contactas para que Dios lo haga una realidad hoy en tu vida? No esperes para mañana, quizás sea muy tarde. Que el Señor les bendiga. Tendremos un himno de invitación, pues de pie los que podamos hacerlo así. God bless you all. Amen.